Ok, vamos a empezar con tu contexto, pues cómo es de que Perfecto. inicias. Digo, al final de cuentas es algo muy, pues, obvio, ¿no? Natural que decir, soy egresado de la carrera de Sí, es lo que no me Derecho. gusta, pues Pues es que irte es con... una obviedad. Sí, es una Entonces, obviedad, así es obvio si no estuviera aquí uno. ajá, exacto. Entonces, como que, vamos a quitarnos eso. Sí. ¿Cuánto tiempo tienes de profe? Bueno, ¿de dónde eres? ¿De Bavispe? ¿De dónde? Navojoa, estás No. necio con Bavispe, ¿no? Es que como no sé dónde Levarón. está, le va a la por ahí lo Sí, sí, vinculaba, lo ¿no? vinculabas mucho, por Ajá. eso Bavispe. Con los de varón. No te acuerdes de los chistes de Navojoa, por favor, ¿eh? Porque Ah, nada ok. más nací ahí, ¿eh? Ok, Ok. ya. Y ya te vienes para acá, pues. Sí, sí, ahí estudié en la universidad, pues sí, ya termino la Ajá. universidad y es cuando me envían a trabajar aquí. Me habías comentado que eres de un ejido o algo Sí, así. sí. Cuéntame el contexto del ejido este. Mira, pues como te comentaba, soy del ejido El Chino, Álamos, Sonora se llama. Una comunidad que pertenece a Álamos muy pequeña. Ujú. De hecho, te platico un poquito. Pues cuando tuve la necesidad de ir a la primaria, pues nos daban clases un día sí, un día no, porque era una escuela rural. Ujú. Y el acceso a ese ejido era bastante difícil. Ujú. No había mucho transporte, de hecho no había ni un camión urbano, la gente que tenía un carro pues era rara, era Ujú. extraño, quien tuviera se movía más bien pues en caballos para poder llegar allí hasta el lugar donde no contaba con ningún servicio ni de agua potable ni de Ujú. energía eléctrica. Ahí terminé la primaria y no sé si conozca el sistema telesecundaria, Sí. ¿ok? Estudié yo 2 años en telesecundaria y era un sistema muy bueno, pero yo decía, yo quiero algo más, no quiero estar en una telesecundaria, quiero Ajá. terminar en una secundaria bien. Ujú. Ahí fue donde yo dije, me voy a Guatabampo a terminar la secundaria. Ujú. Y ya le dije a mis papás, yo no quiero terminar la secundaria aquí en esta telesecundaria, quiero terminar en una secundaria normal. Me voy a ir a Guatabampo con unos parientes de nosotros. Me dijeron, Ujú. pues adelante. Me fui, ahí terminé la secundaria. Pretexto para entrar a la prepa. Entré Ajá. a Cobach, Guatabampo. Terminé y ¿Cómo pues fue que ahí te me viniste voy a para acá? Unison. Termino mi carrera en Unison y yo estaba haciendo mis prácticas en Defensoría de Oficio de Navojoa en materia familiar. Hacía mis prácticas Ajá. y también apoyaba en materia penal. Y hubo una oportunidad de una vacante, finales de 1999, una incapacidad. Y me enviaron y yo dije, San Luis, está cerquita. Qué cerquita, estaba bien lejos de Ajá. Navojoa, ¿no? Sí. Ya cuando llegué aquí ya me di cuenta que estaba bastante retirado. Terminé esa incapacidad de 3 meses, me regreso en febrero y en marzo me vuelvo a regresar. Marzo del 2000 vuelvo a regresar a San Luis ya de manera definitiva, ya con una base. Ujú. Y desde marzo del año 2000 hasta septiembre, no, perdón, finales de octubre del 2009 estuve en Defensoría Pública viendo materia civil, familiar y penal. O sea, prácticamente con 10 años de experiencia en Defensoría en materia familiar. Ahí anduvimos, Me echándole. disocié. ¿Sabes que no entiendo nada del tema de leyes? No, y Eso, no tengo por qué entenderlo, ¿verdad? exacto, no Ajá. tienes por qué entenderlo. Ajá. No tengo por qué entenderlo porque no lo estudié, no es mi No área. es tu área, no es Ajá. donde te desenvuelves. No, y aparte también el tema de la elección, la reforma electoral, ¿no? Y esta elección como tal, es como quererle educar en un ratito muy rápido a la Y ciudadanía. es imposible. No, pues no, es una carrera. Entrar que nada, es una carrera, ¿no? Sí. Y yo no voy a estudiar derecho para Qué entender una flojera puta ahorita ya, reforma. ¿no? Sí, no, ya tengo 33, ya qué hueva. Oye, en fin, pero quiero que me platiques, digo, en Sonora se habilitaron 36 puestos, bueno, 36 candidatos para Candidatos, sí. jueces. Ajá. De esos 36, pues se dividen las materias, ¿no? Sí, Que es es correcto. familiar, que es Civil, civil, materia mixta. ajá, y hay otros. Ajá, sí, materia mercantil. Ok. Ajá, civil, mercantil, penal, familiar y los que son jueces en materia mixta, que mixta significa que conocen de dos materias, Ok, puede ser civil lo que sea. familiar o civil penal. Ah, ok, puede ser que jueces campechanos, puede decir así, ¿no? De cierta manera ahí están en Ya, las dos áreas. ándale. Sí. Oye, y por ejemplo, cuando se abre la convocatoria para juez familiar, tú dijiste, yo quiero, o no sabías que era para juez familiar todavía. No, sí, de hecho, sí miré que era para juez familiar
Y dije, quiero participar en este proceso. He estado haciendo la lucha durante 2 años para ingresar al Poder Judicial y no he podido porque no tengo esa carrera judicial que te exigen. Ah, ok, vámonos para atrás entonces. A ver, vamos un poquito más para atrás. Ajá. ¿Tú querías entrar al Poder Judicial? ¿Por qué? Sí. Porque iba a cambiar tu puta vida. Sí, claro, huevo. claro. Te platico. Yo Ajá. fui agente del Ministerio Público durante el término de 7 años, 8 meses. Ajá. Entonces, pues considero que tenía bastantes conocimientos en la oralidad y en materia penal. Y dije, yo considero que estoy plenamente preparado para ser juez. Y quiero ser juez. Entonces, cuando renuncio, voy y pido la oportunidad. Y me dicen, sí, te vamos a dar la oportunidad, muy bien. Ok, y pues me quedé esperando por esa oportunidad y sigo esperando esa oportunidad. O Y sea, nunca pasó llegó. todo el cotorreo de la reforma, Sí, de las de las protestas. protestas, sí, y todo. de- Y yo esperando que me Ajá. hablaran. Dije, me van a hablar, Ajá. porque sí, tengo muy buen currículum, me van a Ajá. hablar. Y ahí estoy esperando. Viene la reforma judicial, digo, bueno, pues entro por la reforma judicial, sí se puede Ujú. ingresar. Y ya veo la convocatoria y veo los puestos que se ofertaron. Y veo que penal no sale en San Luis, no sale para ocupar puesto en San Luis, sale hasta Peñasco, lo más cerca. Y como decía que ocupaban tener residencia, dije, yo no tengo residencia en Peñasco, pero tu residencia era de Sonora y con tu credencial de lector acreditabas en cualquier municipio de Sonora, pues Ok. cosa que yo no sabía. Y me registro aquí para lo familiar. Dije, bueno, tengo experiencia en defensor de oficio. Después que salí de ahí, litigué Ujú. durante el término de 5 años, materia civil y familiar. Dije, tengo bastante experiencia y aparte Se acababa de neces- tomar diplomados en materia familiar, pero oral. Ok, ¿se necesita experiencia para ser juez? O sea, dentro de la carrera judicial. O sea, necesitas estar ahí dentro para entender cómo funciona. Claro que no, como abogado litigante, Ramón, tú comprendes a la perfección cómo funciona un tribunal, desde una oficialía de parte, desde un actuario, desde la persona que hace la limpieza, desde la que te recibe las promociones, desde el secretario de acuerdo proyectista. Tú conoces muy bien las funciones y sabes muy bien a qué se dedica cada una de las personas y qué es lo que tiene que hacer, porque como abogado litigante sabemos a qué parte ir con cada una de esas personas cuando necesitamos algo. Cuando estamos pidiendo algo, sabemos con quién ir de todas esas personas que trabajan dentro del Poder Oye, Judicial. Entonces, ¿por qué se están, digamos, sin hablar de nadie en particular, ¿no? Pero ¿por qué están queriendo usar como carta de presentación de que, tengo carrera judicial? Porque es más llamativo para las personas, porque acuérdate que ese fue un gran dilema que siempre ocurrió. ¿Cómo va a entrar personas que no tienen experiencia en el Poder Judicial? Entonces, de los que están contendiendo y que ahorita dicen, es que yo fui meritorio, es que yo tengo tanto tiempo de experiencia en el Poder Judicial, para las personas que están afuera es como un plus llamativo de decir, vas a ver qué tiene que hacer porque está adentro. Porque esa es la idea que tiene la persona, es la idea que siempre han vendido durante años y años y años. Y Porque se veía muy alejado de la realidad. muy alejado de la realidad. Yo siempre he dicho, afuera hay abogados litigantes excelentes, buenísimos, que por eso ganan sus asuntos, porque son excelentes peritos en derecho. Esos excelentes peritos en derecho están afuera y pueden ingresar y hacer funciones de juez y hacerlo de manera excelente. Claro que sí, de eso no tengo ninguna duda, porque tienen una vasta preparación. Por supuesto que sí. Ok. Oye, a ver, entonces, ese es el tema que a mí me impresiona más, ¿no? Todo lo que circunda en el tema de la reforma judicial, la justicia social, que para mí y a mi punto de ver es esto. Pero ¿tú qué opinas de eso? Porque, por ejemplo, digo, ya me platicaste que tú querías entrar al Poder Judicial, te dijeron, Simón, se abre una vacante en 2 años, 3 años, 4 años, y nunca llegaba, pasó todo el cotorreo de la reforma, entras como candidato, ya hay una posibilidad de que seas juez, después de estar esperando que, hey, ya levanté la mano hace mucho tiempo y me dijiste que sí iba a empezar a jugar con la pelota, pero no me estás dejando jugar, pues entonces, ¿en qué momento juego? Ok, esto ya es, pero platícame de esa lucha de que, por ejemplo, tú como abogado lo puedes llegar a tener y otros abogados que ya pues, se les abrió esta puerta, ¿no? De Este alguna forma. abanico ahora sí de Ajá, posibilidades, ¿no? Que ajá. tienen de poder entrar. Sí, fíjate, afuera hay mucha gente que tiene muchas ganas y que sabe Ujú. y que cuenta con los conocimientos, pero desafortunadamente, Ramón, fue algo que se abrió de una manera muy rápida que mucha gente no se dio ni cuenta. Mucha gente que estamos al exterior Ujú. no nos dimos cuenta.
Yo claro que me di cuenta de esto porque era lo que estaba buscando y estaba esperando y decía yo, ya va a salir la convocatoria, ya va a salir la convocatoria, pero no fue una difusión amplia para toda la ciudadanía, no Pues todo es el que mundo son se dio 9,000 cuenta candidatos, pues. y podrían haber sido más. Sí, y los filtraron por tómbolas Por porque eran tómbola, sí, demasiados. eran demasiados. Oye, ¿qué opinas de eso, de la tómbola? Fíjate que yo considero que la tómbola no debería de existir. ¿No? No debería de existir. ¿Cómo los hubieras filtrado? Voy más al tipo de filtro, Ajá. de analizarlos por su experiencia, Ajá. por su conocimiento, por su nivel curricular. Pero eso que pasó, tenga. ¿no? O sea, primero pasas Sí. y ya después como eran tantos, como que mételos a la tómbola. Sí, mételos a la tómbola, sí. Pero, por ejemplo, a lo Ajá. mejor allí en esa tómbola, a lo mejor tienes a una persona de 10, pero también pasó una de 8. Ajá. Entonces, ¿qué tal si en la tómbola te cae el de 8? Que no lo dudo que haga un muy buen trabajo. Ajá. Pero pues a lo mejor el que tenía más experiencia, a lo mejor tenía más posibilidades de hacerlo mejor, Pues sí. ¿verdad? Pero sí es algo que la tómbola yo no coincido mucho, dejárselo a la suerte. Sí. Es más democrático, ahí está, ¿no? Mejor prefiero dejárselo a una persona que Ujú. tenga amplios conocimientos y experiencia y que diga, estos van, porque estos tienen vasta experiencia. Ok. Y quiero que estén los mejores, que de hecho en la convocatoria están los mejores porque se eligieron los mejores. Ujú. Están ahí. Explícame de esto de que fue propuesto por el Poder Judicial, fue propuesto por el Poder Legislativo, fue propuesto por no sé qué. Entonces, Sí, yo no lo entiendo. ok. Bueno, ya lo entendí, pero igual quiero que me lo expliques porque a lo mejor las personas que lo pueden llegar a ver esto es como que, ¿por qué lo eligieron tanto? O sea, ¿qué tiene que ver los poderes, pues, para Sí. elegirlos? Mira, yo también al principio tenía cierta confusión porque digo, bueno, si se lanzó una convocatoria general, ¿por qué salen 3? Ujú. Porque Poder Ejecutivo hizo su convocatoria con los mismos lineamientos, Poder Judicial también con los mismos lineamientos, desde el Poder Legislativo igual con los mismos lineamientos. Ujú. Entonces los 3 lanzaron su convocatoria para jueces. Entonces tú enviabas tu currículum y tu información, tus requisitos que te pedían. Si querías enviarlo nada más al Poder Legislativo, nomás lo enviabas a ese. Si querías enviarlos a los 3, lo enviabas a los 3. Ah, ok, eso quiere decir cuando dice, fue Ajá. elegido por el Poder Judicial, Legislativo y Sí, Ejecutivo. sí, significa que fue al casting, por decir de cierta Ajá. manera, a los 3. Ah, ok. Y en los 3 quedó. Y en los 3 quedó, por eso ahí aparece en la boleta por el Poder Legislativo, por el Poder Judicial y por el Poder Ejecutivo. Ok. Significa que por los 3 quedó seleccionado, pero es la misma que hubiese quedado seleccionado por uno, porque Ajá. todo modos va a participar bajo las mismas condiciones, aunque sea seleccionado por 3. No significa que si vota una persona, o sea, va a tener 3 votos, no es normal. Es básicamente como los sorteos del morro, ¿no? Que compras 10 boletos pero al final de cuentas pues tienes la misma La posibilidad. misma posibilidad que el que hizo nada más para un poder, pues Ajá. para la convocatoria de un poder. Ah, Así ok. es. Yo pensaba que cada uno no sé, como que era una convocatoria en particular. Sí. Y ellos era como que, ¿sabes qué? Esta sí me gusta. No, a mí no me gustó. Ah, ok. Sí. Ok, ya entendí. Así, sí, aplicaron para los 3 y ya ellos dijeron, este me gusta, este perfil me gusta, ellos lo agarran, este también me gusta, quería que ya lo seleccionó el otro poder, pero a mí también me gusta, lo voy a seleccionar. Pero eso Y se presta así. de que, oye, ¿a quién seleccionaste? A Rubén Darío. Pues yo también voy a seleccionar a Rubén Darío. ¿No se presta eso también? Pues se supone que nos hicieron las entrevistas el mismo día, quiero pensar que no tuvieron oportunidad a lo mejor de hacer eso, no sé, pero pues no se sabe al final Ok. del día, ¿no? No Ya, se ya, ya. sabe. Ok, ¿y a ti Pero sí. quién te eligió? Poder Legislativo. Por el legislativo. Poder ¿Que Legislativo. representa a quién? Pues viene siendo prácticamente el ejecutivo, pero te platico, yo hice aplicación o casting, como lo quieras llamar, fui a las 3 entrevistas, Ajá. tanto del ejecutivo como del Poder Judicial, Ajá. y pues quedé nada más por el Poder Legislativo. Ok, entonces tú llegaste, hola, soy Rubén Darío, Sí. que esta es mi audición. Y ya. Hay que cantar o qué hay que hacer aquí. ¿En qué No, no es consistía cierto. la entrevista? Mira, la entrevista estaba muy padre, la verdad sí me gustó bastante. Te preguntaban si habías estudiado Derecho. Era una presentación, ¿no? Llegabas y decía, preséntate, ¿de dónde estudiaste? Y era una presentación libre. Ajá. Y pues sí decías, yo soy Rubén Darío Valenzuela Soto, estudié Derecho en la universidad tal, ¿no? Ujú. Tengo una maestría, tengo Ajá. esto, tengo tantos años de experiencia de maestro y ya, te daban 2 minutos para tu presentación y tú podías agregarle, ponerle lo que tú quisieras en esos 2 minutos. Ok, Si acababan tus 2 minutos ya te decían corte. Y ahora sí, vamos a las preguntas. ok. Y ya, cada magistrado te iba haciendo una pregunta. Teníamos 4 magistrados y cada uno te hacía una pregunta. ¿Qué consistían las preguntas? Por ejemplo, te preguntaban, a mí me preguntaron, en el caso concreto me preguntaron
si tú estás trabajando como juez y te das cuenta que el abogado de la parte actora de un asunto familiar fue tu amigo de la universidad con el que estudiaste la carrera, ¿qué harías estando como juez y te das cuenta que la persona que promueve es tu amigo de la universidad? Y esa pregunta te lo hacen porque el código, nuestra legislación, prevé situaciones en las cuales tú no debes de conocer de un asunto, pero el código es bien específico, te dice cuando tengas un lazo muy fuerte con la persona, pues que seas su hermano, su primo, pariente, todos los que entran dentro de esos lazos consanguíneos. Y en este caso, pues es un amigo y de la universidad, ¿no? Ponle ahorita ya terminaste la universidad hace como 10, 15 años, ¿no? Pues sí, y no viene dentro de los supuestos, pues. Entonces eran preguntas que te hacían para ver cómo contestabas, para saber si en realidad sí tenías conocimiento sobre la materia o no tenías. Y te preguntaban mucho del procedimiento, sí, también te preguntaban muchas cuestiones del procedimiento. Sí, es una pregunta muy obvia. Equivocarse yo creo que no se valía. Por eso no los escogí. No, pues es que era mi compadre en la universidad, hacíamos las tareas juntos. Sí, hacíamos las tareas, nos íbamos a las pachangas juntos también. Oye, ¿y qué otro tipo de preguntas existían ahí? Por ejemplo, también a mí me preguntaron... Algo no tan obvio, porque hasta para mí es obvio, pues. Sí, sí, me preguntaron, por ejemplo, también preguntas del procedimiento en cuanto a cuestiones orales de alimentos. Me preguntaron cómo Te voy a interrumpir. Sí. Hace 2 días un amigo me dio una especie de tour sobre términos jurídicos y la madre. Y el alimentos fue el primerito que me mencionó. Es muy importante. Es muy importante porque cuando me dijo, identifica lo que significa alimentos, yo pues comida, ¿no? Sí. Ok, no. Entonces, sí, sé más claro con eso, por favor. Sí. Lo que pasa que cuando existe un conflicto entre mamá y papá, por cuestiones de que no está otorgando una pensión alimenticia para sufragar todos los gastos de una casa, de un menor, como tú bien dijiste, no nada más es comida, es alimento, es educación, es asistencia médica, psicológica, gastos que ocupe el menor, todo va implícito, toda la formación, ¿no? Desde la educativa, deportiva, de salud, todo va implícito ahí. Entonces, cuando alguna de las dos partes no está cumpliendo con eso, pues dices tú, bueno, acudo ante un juez familiar para reclamarle, para presentar una demanda, porque esta persona no está cumpliendo con sus obligaciones, de las cuales debe de cumplir. Presenta su demanda, entonces me dicen a mí, ¿qué harías si te presentan una demanda y no tiene cuantificada la cantidad que va a otorgar? ¿Cómo haces para fijarla y cuándo la fijas? Y pues claro que la ley te señala que desde el inicio de la demanda tú puedes dictar medidas precautorias. ¿A qué nos referimos con esas medidas precautorias? Es algo que mientras esté el proceso tú lo vas a fijar de manera provisional, no definitiva. Por ejemplo, dices tú, los alimentos los voy a fijar de manera provisional, voy a fijar, por decir, 3,000 pesos. No significa que va a ser eso lo definitivo, porque tú ya no se está estudiando todo el fondo del asunto. Es el por mientras. Anda, ok. Entonces era lo que me preguntaba, ¿qué haría? Pues de manera, es una obligación que llega la demanda y de manera provisional tienes que fijarlos, porque a lo mejor hay unos menores que a lo mejor se está poniendo en riesgo su salud, porque a lo mejor no están recibiendo ahorita una pensión, a lo mejor están enfermos, ocupan de una asistencia médica y tú no estás previendo eso desde el inicio de la presentación de la demanda. Entonces la ley te permite dictar medidas provisionales y para eso son precisamente. ¿Qué pasa con un deudor alimenticio o deudor alimenticio? Mira, este es un tema bien difícil porque ahorita la ley, por más que se ha apretado en ese sentido, se batalla para que un deudor alimenticio dé la pensión, sí. Por eso tan es así que muchas veces no puedes lograr que esa persona dé una pensión por la vía familiar, que lo tenemos calificado y tipificado como delito en una ley penal. Es decir, tú ya lo acorralaste, ya le embargaste bienes y todo para que la persona siga cumpliendo, pero a lo mejor ese bien pues ya se vendió, ya se acabó y sin embargo la persona sigue sin cumplir con la pensión. Bueno, dice uno, bueno, pues allá está la vía penal, hay que presionarlo. ¿En qué momento presionas a la gente? Nadie quiere estar encerrado, no quiere ser privado de su libertad. Y muchas veces... ¿Se puede hacer eso legalmente? Sí, de hecho viene contemplado como delito y se llama el delito de incumplimiento de obligaciones familiares en el Código Penal. Lo tenemos contemplado como Pero delito. Ya es como la última instancia. Pues mucha gente lo elige como la primera opción, porque se vale más tenerlo agarrado de aquí
digamos, ciertas palabras del pescuezo, ¿no? Para que esté dando la pensión, a tenerlo en un área de materia familiar donde tú lo requieres para que entregue la pensión, donde si tienes cuentas en el banco se las tienes que hacer un proceso para poder embargarles, para poder quitarles la pensión, un proceso de saber a ver qué bienes tiene para saber de dónde puedo A agarrar ver, te para voy a quitarlo. interrumpir porque quiero entender. Al momento de este tipo de pensiones, ¿el Estado ya como que interviene en las cuentas de este deudor y empieza Se automáticamente? pide un informe primero, pero tiene que haber todo un proceso legal para poder pedir esa intervención, para poder quitar un porcentaje, para hacer un descuento, porque como autoridad envías un informe al banco y te dicen, ¿sabes qué? Atendiendo a ese derecho de confidencialidad, no te puedo dar la información. Entonces tienes que hacer, digamos, un cierto proceso, como una autorización que envías más arriba a la Ciudad de México, la autoridad financiera, para que ellos te informen los estados de cuenta que Ok. tiene la persona. O Ya, sea, ya no es sé. nada fácil así, pum, llegar, ¿no? Ok. Pero sí es todo un proceso antes que se tiene que Que hacer. no pagan y ya, güey. O sea, no se van a quedar con el niño, no nada, porque simplemente no pagan y ya. Viene siendo, yo veo como una resistencia de un reto de esa fuerza, a ver quién puede más. Ujú. ¿Puedes más tú, mamá, o puedo más yo? Ajá. Es como así una lucha de fuerza. Pero ahí es donde digo yo, ahí es donde debe de intervenir mucho el juez de manera muy activa. ¿A qué me refiero de manera muy activa? El juez tiene esas amplias facultades para efecto de llamar a las partes y sentarlas y decirles, oye, tenemos este conflicto, te están pidiendo alimentos, ¿por qué no los otorgas? Ajá. Sensibilizar a la persona de esa obligación que tiene de dar alimentos y de esa necesidad que tiene su hijo de recibir alimentos. Porque dime tú si no has escuchado hasta en comentarios en Facebook que a veces ve uno, ¿no? Que dice la señora, ay, estoy cobrando la pensión y que no sé qué, y mira, me dio 300 pesos y todavía dice, no te lo vayas a ir a gastar al restaurante o en las Con el uñas y novio. que con el novio, con el otro. Y ese es el problema, pues. Y muchas parejas dejan de dar así esa pensión cuando ven que cierta persona ya anda conviviendo con otra persona o que ya se unió con otro. Pero pues tiene derecho a rehacer su vida y lo tiene que hacer. Y no debemos de utilizarlo como de una manera de que, ya te juntaste con otro, ya tienes otra pareja, que él te mantenga. No, pues son tus hijos, es tu obligación, no se la des a otra persona. Es tuya, ¿por qué evadirla, pues? ¿Por qué querérsela dejar a otra persona que no es su responsabilidad? ¿Qué otro tema, digamos, en materia familiar? Digo, son todo lo que conlleva una familia, ¿no? Ajá. Pero se puede atender ahí y que tú digas, ¿sabes qué? Se pudiera hacer de una mejor forma. O que también vaya al tema penal. O sea, Ajá. que ya brinque allá, como lo que es. En última instancia pueden detener al sujeto este o a la mujer en caso de que pase, de que no paga la pensión, vamos por allá. Entonces, ¿qué otro tema pudiera ser? Por ejemplo, que yo creo que también has escuchado mucho en los medios, el delito de sustracción de menores, que acá en materia familiar lo manejamos como esa guardia y custodia que se le da a alguno de los padres, que muchas veces dice, es una custodia compartida, significa tantos días con mamá, tantos días con papá o días de visita, dependiendo de la edad del menor, ¿no? Que en ese tema la ley sería como una sugerencia. Sí, así es, pero muchas veces pasa que dices tú, yo quiero que mi hijo esté conmigo toda la semana, y ha pasado muchas veces que lo tienes y llega la mamá y no se lo quieres entregar. Llega la mamá por él porque pues ahora le toca convivir a la mamá o viceversa el papá y no entrega al menor. Y vas tú con el juez y dices que no los quiere entregar y ya tú entregas, das la orden, perfecto, que vaya al lugar al actuario, vaya por el menor, lo recoge, le entrega a la mamá. Pero resulta que el papá ya se movió de ese domicilio donde iba a estar en custodia. Ya se movió, ya se fue a otro y la mamá no sabe. Entonces que dicen, bueno, si estoy batallando por la vía familiar para efecto de recoger a mi hijo que me lo den, pues voy a denunciar por un delito que se llama sustracción Que de básicamente sería menores. como secuestro. Sí, prácticamente Ajá. así, ¿no? ¿Por Me qué? secuestraron al Porque hijo. sí, porque en esos días en que él lo tiene bajo su custodia, no tiene la autorización del juez para tenerlo, pues entonces está incurriendo pues en falta. Entonces, digamos que el juez familiar, no lo quiero decir así porque no conozco los procesos ni nada, pero sería como la primera instancia antes de llegar a algo más fuerte, algo por así decirlo. Pues la gente tiene Pues su explícame más, libertad, ajá. si la gente tiene su libertad para elegir qué vía a él se le hace más efectiva. Ajá. Y vas y te asesoras con un abogado y siempre el abogado te va a decir, la presión más fuerte es el penal.
porque pues tiene todo el aparato judicial de que va a la policía, te busca, hace toda una investigación, fue con su familia, con su primo, donde está su mamá, que tiene familiares en Caborca, váyanlo a buscar allá, envíen un exhorto para que la policía vaya a buscarlo a ver si está allá. Hay una movilización mucho más rápida, digamos, de cierta manera, ¿no? Por ese periodo de investigación. ¿Y el juez familiar no puede otorgar eso? Prácticamente hacer una búsqueda así de esa naturaleza, así tan rápida, porque se maneja más por exhorto. Imagínate que te dicen, está en Sonoita, de aquí que el abogado te pide un exhorto, se lo autoriza dentro de 3 días, va y lo lleva, lo ingresa al juzgado, digamos, de Sonoita o de Caborca, de ahí que lo radiquen, te autorizan para que te vayas a cerciorarse de ese domicilio, ya llevamos algunos días perdidos. Sí, ya se fue hasta Mochis. Sí, hasta Mochis ya. Y dijo, ya me vienen siguiendo para acá, me muevo, ¿no? Sí. Entonces, de cierta manera, en el área de investigación, a como es ahorita la investigación en materia penal, es mucho más rápido, fluye mucho más rápido ese tipo de información para hacer esos tipos de procesos, fluye más rápido. Ejecuta más rápido. Ejecuta más rápido, entonces el abogado lo sabe y le dice, ok, vamos a optar mejor por esto. Pero cuando lo está aquí, como decimos, en nuestra trinchera, aquí en nuestra ciudad, ahorita vamos a ir ante el juez familiar y pues vamos a promover una providencia para que nos autorice a sustraer al menor y ahorita va a quedar en 3 días. Y como son actos urgentes, el juez tiene que recibirlo. Tiene que recibirlo y radicar de manera inmediata, deshogar las pruebas y dictar una resolución. Ok, entonces ya me estás dejando claro que aunque no hayas tenido carrera judicial, pues le sabes al tema de cualquier juez de familiar, ¿no? Porque es muy obvio para su área. Sí. Ajá. Y acuérdate siempre que no se nos debe olvidar que cuando trabajamos con menores, si bien es cierto es algo pues muy delicado, pero siempre tienes que observar ese interés primordial de ese menor. O sea, en ese momento, ¿qué es más primordial para él? Si estamos hablando de un niño que tiene 2 años, dices tú, este niño lo tiene su papá. Este niño a lo mejor no está siendo bien alimentado, no sé quién lo está cuidando, a lo mejor el niño todavía tiene mucho apego con la mamá. A esa edad tú sabes que los niños voltean a ver y lo que buscan es mamá, ¿no? A lo mejor no en todos los casos, ¿verdad? Pero pues en la mayoría de sí. Y ya trayendo toda esa información, es que la mamá lo cuida de lunes a jueves, se lo presta 1 hora al papá y dices tú, a la máquina, este niño tiene mucho apego con la mamá porque el papá nada más lo ve 1 hora o lo ve 2 horas porque pues así ni estaba en el acuerdo. Entonces prácticamente ese niño pues está sufriendo, pues sí, lo estás privando de ese hecho de estar con su mamá, que ese es donde él está acostumbrado a estar, ese niño. ¿Qué condiciones le estará dando su papá si se tiene que ir a trabajar? Es donde te quedas pensando tú, o sea, hay que actuar rápido, sí, hay que actuar muy rápido para no afectar a ese menor y no violentar sus derechos tan primordiales que son de ellos y a esa corta edad, ¿no? Aún más todavía. Oye, ahorita estaba pensando, aquí no, esto lo voy a cortar porque no, estaba pensando en una pregunta que se me hacía muy interesante y cuando empezaste a hablar de menores, pues me imaginé mi panorama con mi hijo, ¿no? Entonces se me fue... Tengo un niño, dijiste, sí, no, se me fue toda la pregunta, pero había un tema que ayer estábamos platicando ahí en la oficina que yo lo quería retomar, pero no me acuerdo. Ok, ya, sí, mira. Ok. Las propuestas. Sí. ¿Por qué hay candidatos a jueces, a magistrados, a lo que tú quieras, de los que se han presentado, sí, que están presentando propuestas? Ok. Pero quiero que me lo digas muy claro y entendible, porque para mí cuando yo empecé a ver los videos y a leer las propuestas, era como... Tú no propones, güey. O sea, qué bueno que acabas de decir tú la palabra mágica, porque yo no la quería decir, porque van a decir, oye, eres de nuestro equipo, tú también estás participando. Sí, pero es algo que dije, es algo que yo no voy a hacer. Eso es lo que yo no voy a hacer, proponer propuestas, porque no voy a proponer algo a lo cual estás obligado a hacer. Voy a llegar temprano al trabajo. Pues, no la friegues, es tu obligación llegar temprano. Sí, voy a cumplir de 8 de la mañana a 3 de la tarde, no sé qué hora. Sí. Pero básicamente eso están diciendo, ¿no? Así es. O por ejemplo, he escuchado mucho y digo, bueno, entonces dice, voy a ser un juez de puertas abiertas. Bueno, quiere decir que cuando estabas trabajando o si llegaras a quedar, tenías así como pensadito por ahí de ser un juez a puerta cerrada. O cómo es, claro, pues si somos funcionarios, para eso estamos, para atender a la gente. Tiene que ser de puertas abiertas a todo lo que da, con esa extensión de la palabra, ¿no? De puertas abiertas.
y no es una propuesta como que digas tú, ay, qué súper propuesta esta, no, sí está bien chila, voy a votar por él porque Ajá. pues me va a recibir, no, pues es nuestra obligación atender a todo el usuario que va ahí, lo Ajá. tenemos que atender, no tenemos por qué negarle ese acceso de entrevistarse. ¿Cuáles son de las propuestas, entre comillas, que digas, ay, no, cómo estás diciendo eso? O sea, más absurdas y obvias, ¿no? Porque son obviedades lo que están diciendo. Sí. O sea, porque al momento de decir propuestas es como, bueno, voy a legislar para aprobar la ley del cuidado del agua y castigar a quienes están regando la banqueta. Sí, Ok, esa es una pues propuesta. mira, sí, es que me pones todo un dilema que no quisiera decir porque hay muchas propuestas que son de obligaciones que Ajá. te digo yo que tenemos y que no lo deberíamos de hacer Ujú. porque eso es algo a lo que la ley nos obliga, la ley nos obliga y no podemos, como tú dijiste la palabra clave, no podemos en donde estamos sentados legislar. Porque no es nuestra función. No. Serían propuestas si nosotros tuviéramos esa facilidad de poder legislar y decimos, esto no me gusta lo que está en el código de familia Lo voy a o en el código nacional, lo voy a cambiar y lo voy a quitar y esa va a ser mi propuesta en este inter que estoy participando. No me gusta. Nosotros nos tenemos que apegar a esos códigos, a esas legislaciones que ya tenemos, porque pues ya las propusieron y son leyes vigentes Ajá. y nos tenemos que apegar a ese marco normativo. Ajá. Nos tenemos que apegar a ese marco para poder resolver. Ajá. Entonces, prácticamente, pues no somos unos políticos Ujú. para hacer propuesta de lo que vamos a quitar Me voy a ir vestido siempre de corbata. de corbata. Voy a tener Sí. siempre traje. Traje, Ajá, así porque es. quiero verme serio. Sí, así es. Y yo te platico así en breve. Ujú. Le apuesto mucho a los mecanismos alternativos de solución de conflicto y porque tengo también formación en facilitador en ese mecanismo. Estoy certificado como facilitador y veo también en muchos videos y en flyer que han subido que dice es que voy a implementar mucho o voy mucho con el sistema de mediación, es decir, que una vez que existe un conflicto mandar a las partes con un facilitador para efecto de que trate de conciliar y no pasar más allá, que ahí termine, ¿no? Que facilitador básicamente sería un negociante. Un negociador que Ok. le llaman en Estados Unidos, si ves las películas le llaman negociador, ¿no? Ah, ok. Que es la persona que está en el medio de los dos y le ayuda a tomar decisiones que le convengan a ambos, Ujú. ¿verdad? Entonces, y digo yo, bueno, si desde que se dio esta ley de mecanismos alternativos y que desde antes ya estaba en el código, pero el juez llevaba a cabo esa conciliación, antes el juez la llevaba a cabo, ahorita la puede llevar a cabo, claro que también, pero desde el momento que llega una demanda y que ves tú un conflicto, dice, va para mecanismos alternativos, mándenlo al facilitador para que platique con ellos y ver si pueden conciliar. O sea, no es una propuesta, ya está esa figura ahí y tienes la obligación de hacerlo, de enviarlo. Y a lo mejor ser más conciliador, la ley te dice, bueno, si no concilió él, tú todavía como juez tienes la posibilidad de sentarlos y platicar con ellos, Ujú. de hacerlos entender Sí. que es mejor que se arreglen entre ellos su conflicto y que en un tercero, como un juez, venga a arreglar una situación. A ver, ¿cuántos días vas a tener tú la custodia del menor, papá? ¿Y cuántos días va a tener la mamá? Yo siempre he dicho, ¿para qué se lo dejan a un juzgador determinar eso? Si quien conoce las necesidades del menor y los horarios o trabajos que tiene el papá y los trabajos y horarios que tiene la mamá, son ustedes dos. ¿Por qué se lo dejan a un juez que tenga que decidir cómo lo va a hacer? Si ustedes dos son los que están involucrados en el problema y son los que les pueden dar una mejor solución, Pónganse de acuerdo. pónganse de acuerdo. Porque como juzgador se va a tomar una decisión y la vas a tomar tú conforme a lo que te ofrecieron. Pero te aseguro que tampoco no fue la mejor decisión que tomaste. Porque pasa? quien conoce a fondo las dos situaciones son ellos, Ajá. son las partes. Ya. ¿Qué pasa cuando la justicia no es justa? Pasa mucho, porque siempre hay parte actora y parte demandada. Explícame ese tema. Sí. Ya lo entendí con el mismo término, pero capaz si no. Ah, ok. Siempre va a haber en un proceso familiar mamá y papá como partes contendientes, ¿no? Ajá. Parte actora y parte... Le llamamos parte actora a la primera que acciona, la primera que presenta la demanda. Ok. A eso le llamamos parte actora, porque fue la primera y pues como a ti te está demandando, pues adquiere el carácter de demandado, ¿no? Eres Ok. la segunda, digamos, ¿no? Entonces... El que pega, el que recibe. Ah, exactamente. El que pega primero, como dicen, pega Ajá, dos veces, ajá. ¿no? Que muchas veces no es cierto. Ajá. Entonces, lógico que en esa contienda cada quien tiene intereses diferentes. Y por más que uno como juez quiera resolver,
que le beneficia a ambos, ponle que a lo mejor por poquito y dices tú, ay, es que sí me gusta la sentencia, pero yo quería 4 días y me dieron 3. Fíjate, estamos hablando de diferencia de un día. No estoy conforme. No estoy conforme porque no me resolvieron bien, porque este juez no fue justo. Yo quería 4 y me dio 3. Y a ella sí le dio 4. Oye, pues Sí, porque afortunadamente por la semana pues no traí más son días, 8 días, 8 días, ¿no? Ajá. Entonces dice, fue injusto, fue una sentencia injusta. Voy a irme ante otro tribunal para decirle que yo quería 4, yo no quería 3. Y tengo todo para acreditar que a mí me deberían de haber sido 4. Entonces siempre va a haber una persona que va a estar inconforme. ¿Cuándo las personas están conformes? Cuando arreglan su conflicto por ellos mismos. Porque Cuando lo tienen la arreglaron bajo madurez, sus términos. Y cuando adquieran una madurez, acabas de dar una clave, una madurez, donde ya adquieren mucha sabiduría, por decirlo de cierta manera, porque vemos parejas de 50 años peleándose todavía como si tuvieran 18 años, 19, pues con todavía con ese... Cólera, ¿no? Acá, Ándale, sí, de energía. todavía esa adolescencia, ¿sí, no? Que todavía no adquieres un grado de madurez. ¿No? Entonces, siempre va a haber una parte que está inconforme y siempre va a decir, es que este juez no sirve o este juez no me gusta, no es justo porque no me resolvió como yo quería, pero siempre va a haber una parte conforme, siempre va a haber una parte inconforme. ¿Cuándo no va a haber? Cuando ellas arreglen el conflicto. Ya. Conforme sus necesidades, porque lo van a arreglar conforme sus necesidades. Y esa fue una pregunta bien importante que me hicieron también en esa entrevista que dices tú. Ajá. Me preguntaron precisamente esa situación. Que sí, ¿qué haría yo en un conflicto donde las personas pues están así bastantes aferradas a que cada quien sus propios intereses? Y si le apostaba yo a la mediación y le digo, pues claro que sí le apuesto mucho a la mediación. Precisamente son los papás quien conocen sus necesidades. Y convivieron tanto tiempo que conocen las debilidades y fortalezas de la otra persona, ¿sí o no? Pues sí. Y conoce las necesidades del menor. Entonces, ¿quién está más capacitado? ¿Quién tiene más elementos para resolver esa situación? ¿Los papás o un tercero, un juez? Los papás. Los papás, Siempre y cuando tengan mandémonos la a pinche madurez. la emocional. madurez para hacerlo. Entonces, mandémoslos a un mecanismo con los facilitadores para que ellos los apoyen a armar ese acuerdo y que lo armen conforme los intereses de cada uno de ellos sin violentar los derechos del menor, ¿Qué claro, más ¿no? me puedes platicar sobre el tema, Rubén Darío? O sea, sobre ti, creo que ya hablamos suficiente. Sí. Sobre la reforma, que la neta yo puedo hablar todo ese rato porque se me encanta esa justicia social en mi cabeza, ¿no? Para mí es justicia. Pero Sí. bueno, ya hablamos sobre Tienen eso. jueces de justicia social ahora. ¿Existe eso? Sí, sí. ¿Cómo Bueno, está ese tema? no es tanto de que exista, sino que dicen ahora, ¿no? Porque he escuchado un término y que digo, bueno, no coincido mucho con el término, pero pues bueno, va. Lo que pasa que dicen que ahora todo es bienestar. Ajá. Y los que estamos entrando por este sistema nos dicen que somos los famosos jueces del bienestar. Ajá. Ajá. Diciendo que atendemos a esa justicia social. Ajá. Pero de cierta manera tienes que atender esa justicia social. Claro que sí. Hay mucha gente de escasos recursos, Ramón, que muchas veces no tiene acceso a esa justicia. ¿Por qué? Porque no tienen los recursos para contratar a un abogado. Porque al final de cuentas la justicia es quien la paga. Quien la paga. Así es. Tengo para pagar un abogado, me hacen justicia. No tengo, no me hacen justicia y estoy esperando. Ajá. Ajá. Entonces, hay que hacerle entender a la gente que no porque nos llamen jueces del bienestar a los que estamos candidateándonos para eso. La gente, lo que pasa es que tiene un poquito de desconocimiento, porque hay figuras, por ejemplo, está Defensoría Pública, que cuando la persona no tiene recursos, Defensoría Pública está, a mi respeto, está completamente capacitado el personal que tiene para llevar toda clase de asuntos, de un asunto administrativo, penal, civil, familiar, para llevarlo. Y personal excelentemente capacitado para atender a esas personas de escasos recursos que no tienen para pagar un abogado particular que les lleve el asunto. Que es básicamente, oye, no te estés pasando de lanza, la Sí. ley dice que tienes que respetar esto, ya no seas cabrón. Así es. Entonces, mediante Defensoría Pública acceden a un juzgado, ya sea familiar, civil, mercantil, administrativo, penal, y pues ya tiene un acercamiento con nosotros. Ya una vez que llega con nosotros, pues ahora sí aquí está, pues vamos a hacer justicia. A ver, expónme qué hay.
qué es lo que estás pidiendo, pues. Pero muchas veces el desconocimiento de la gente no permite llegar a esas instancias, porque mucha gente dice, es que tengo un problema y no tengo un abogado, no tengo con qué pagarle, pues ni modo, así me voy a quedar. Ujú. No tengo acceso a la justicia. Pues claro que sí puedes tener acceso, porque hay mecanismos que te pueden auxiliar para que puedas tener acceso a esa justicia. Porque por lo regular le daría miedo a esas personas acercarse a Sí. todo ese tema, ¿verdad? Sí, así es. Y muchas veces la gente también de escasos recursos tiene como hasta miedo de ir a visitar a un juez, de llegar y entrevistarse con un juez. Ujú. Porque esa persona al llegar a entrevistarse con un juez, ¿qué le vas a decir tú? Pues claro que sí, tiene derecho usted que se le haga justicia, trae un problema Ujú. y le vamos a ayudar. Pero yo para poder ayudarla la voy a canalizar a Defensoría para que hagan su demanda y me pueda llegar a mí. Ujú. Porque sí va a haber situaciones en las cuales tú automáticamente, aunque no tenga abogado, puedes tomarle una comparecencia mediante comparecencia. Explícame eso, ya me perdiste con los términos. Sí, lo que pasa que ahora en el nuevo código Ajá. nacional te dice que puedes iniciar un procedimiento mediante un escrito de demanda, Ajá. donde contratas a un abogado y te hace una demanda y te la presenta. Pero también hay una parte bien importante que te señala, que te dice, y también puedes iniciarlo mediante una comparecencia. ¿Qué es la palabra comparecencia? Significa que esas personas que dicen no tengo un abogado, llegan al juzgado, te explican el problema y tú tienes la obligación de tomarle, como si fuera su abogado, tomarle su demanda para que inicie ese proceso. Ujú. Claro que tú ahí le vas a poner que se llama a los defensores públicos para efecto que le apoyen a la señora en el proceso, porque ella sola no va a poder comparecer a las demás audiencias, porque ocupa de la técnica de un abogado para el desarrollo de las demás audiencias, pero sí puedes iniciar ese proceso mediante una comparecencia sin tener abogado y se la designas en el inter de la comparecencia. Ok. Entonces sí se puede. Y experiencia si tienes, pues. Y experiencia. Y experiencia, ahí va, dijo, ahí va. Sí, ahí va. Oye, ¿qué más te gustaría platicar acerca del tema? Por ejemplo, ya podemos ir al tema en sí, la boleta, la elección, que es lenta, que van a votar 5 personas. Sí, que eres el sí. número, ¿qué? 107. 107. Ajá. Boleta amarilla, 107. 107.9, no me dijiste. 107.9. Algo así, ¿no? Y luego también 107 constitucional. Ajá. ¿Cuál es el 107 constitucional? Pues prácticamente cuando decimos, me violentaron este derecho, entraron a mi propiedad, me quitaron a mis hijos. Oye, pues ahí está el artículo 107 constitucional, que es el parámetro para promover el amparo y tenemos una protección. Entonces ahí en el artículo 107, cuando te violan un derecho, pues fundamentas en ese artículo 103 y 107. Ok. Entonces prácticamente soy como un juez amparista con la boleta del 107, sí. O sea, la Entonces que no se les consentida olvide. y los amparos. Y los amparos, el 107. Así que no se les puede olvidar. Oye, ¿cuánta gente crees que vaya a ir a votar en esta elección? Yo te diría, ojalá que vaya a votar muchísima gente, pero no. Ujú. No. Considero que va a ser muy poca la gente que va a ir a votar, que yo quisiera que fuera y votara la mayor gente que pudiera, pero aparte de que va a ir poca gente a votar, porque hay mucha gente que no tiene el ánimo para ir a votar, hay mucha gente que ni siquiera sabe, Ujú. que tienen que ir a votar. Entonces, la boleta es todo un conflicto. Ujú. Es todo un conflicto. Va a haber mucha gente que tiene la intención de ir a votar y que va a querer votar por cualquiera de los candidatos que andamos aquí, que todos son excelentes, son buenos, y no va a saber cómo hacerlo, porque es una boleta donde vienen incluidos todos los candidatos que pertenecemos al circuito 3. Que son los 36, no, 28. 36. Tantos. Ajá, 36, ajá. ¿Viene muy saturada de información? Sí. ¿Viene la letra muy chiquita? Sí. Es una hoja para todos. Es una hoja para todos. ¿Está muy confusa? Sí. Ujú. Porque la gente que va a saber viene jueces en materia penal y vienen las mujeres de su lado derecho. Ujú. Y ahí hay un cuadrito donde tú vas a leer todos los nombres de las mujeres y viene su numerito que les toca. Y ya que lo lees, me gustó la del 100 porque la he escuchado. Ya vas a poner aquí en el cuadrito los 100. Y luego después de ahí tienes que elegir un nombre. Te Ajá. pasas al lado derecho. Ajá. Y tienes que leer otra vez y poner el cuadrito ahí. Y digo yo, ahorita yo casi me tocó en la boleta casi a lo último, donde dice jueces familiares. Ajá. Y luego estoy del lado derecho. Entonces, y soy el 107. sí. Entonces la gente para cuando llegue conmigo ya se va a cansar de leer. Va a decir, no, mejor me voy, ya me enfadé, no lo encuentro. Del 107 de la estación de radio y del amparo no lo encuentro. Ajá. No está aquí.
se va a cansar, se va a enfadar. Ujú, Y es a lo que voy, a lo mejor igual ni va a votar. ujú. Entonces, está media feíta la boleta, sí, no me gustó, pero pues ni modo, es lo que tenemos Ujú. y pues hay que trabajar con eso y educar mucho a la gente que en realidad si quiere ir a votar, la manera correcta, cómo lo tiene que hacer. Ajá. Primer punto, ubica tu casilla, ¿no? Pues lo más importante, no andar en otra casilla que no te Que corresponda. es la misma casilla que les tocan las... En las elecciones normales. Ajá, es eso, normales, primero que sí, nada. es Y eso. luego van a ver boletas por Era lo que me cargo. comentabas por Ajá. cargo, pero acuérdate que me comentabas, oye Rubén Darío, pues ya ves que se van a elegir magistrados, ¿sí? Ujú. Se van a elegir Hay magistrados. como 30 tipos de magistrados también. Sí, están los magistrados de la Suprema Corte, pues, bueno, del Poder Judicial, no de la Ajá. Suprema Corte, pues sí, porque también vamos a votar por los federales. Que ellos serían como los gobernadores. Sí, Ajá. de cierta manera, o presidentes de la República, los de la Suprema Corte. Ok, va. Ajá. Sí, sí. Y pues viene todo este escalón desde el Poder Federal hasta Ujú. terminar hasta el Poder del Estado. Ujú. Entonces son bastantes boletas, sí. ¿Cuántas boletas son? ¿No sabes? No sé exactamente, necesitaría ponerme a contar, Ajá. pero si ya nada más del fuero común son bastantes Ujú. que tenemos. Y luego todavía partido en circuitos. Ajá. Entonces, sí va a ser todo un conflicto. Si me pongo a pensar yo, si de manera normal, cuando vas a votar, viene el nombre de la persona en grande y viene la foto y la gente todavía anda batallando. Sí, viene el partido, El viene partido, viene viene hasta el nombre, apodo. sí, el apodo Ajá. y todo. Y son 5 a lo mucho. A lo mucho los que vienen en la boleta y la gente batalla. Ujú. Ahora nosotros, ¿ya has visto la boleta, la muestra que anda Sí, ahí está circulando? impresionante. No, está impresionante. Yo la verdad digo, es todo un reto. Ujú. Toda esta elección para lo que estamos participando es un reto bien grande, Ujú. porque la gente puede tener la voluntad de ir y va a ir, pero te apuesto que la mayoría de la gente no va a votar bien como debería de votar y vamos a tener muchos votos nulos. Sí, va a haber muchos votos nulos. Y se va a cansar porque son demasiadas boletas, son demasiados nombres. Sí le va a tomar unos 10 minutos de perdida la elección. Para estar ahí para votar, sí. Eh, Estar ahí, tengo esta boleta, esta no es la que me dijo el licenciado Rubén Darío, esta no es la amarilla, es la verde, es la rosa, ando Sí. buscando la amarilla, ¿dónde está la amarilla? Así, no, mucha gente que se va a topar, no, yo ando buscando la boleta rosa, ¿no? Así, va a haber ese gran problema. Es que son demasiados. Son demasiados. Es de nicho la elección. Sí. Es de nicho. Es de gente que le gusta el tema de lo legal. Sí. Gente que trabaja también en el Poder Judicial. Gente que son amigos muy cercanos para dedicarle un domingo. Tienes que ser muy cercano. ¿De qué hueva dijiste? No, sí, Sí, no. tiene que ser un familiar, un amigo muy cercano, gente que conoce, como dices Ajá. tú, no, abogados que sí Ujú. tienen interés, Ujú. son la gente que van a ir a votar. Sí. Entonces Son no va a gente ser que ni van a ir a más del votar. 5% del padrón electoral. Ay, ojalá y que Dios te escuchara y dijera, no, que no sea el 5%. Va a ser el 40. Que sea el 40, no, hombre. Más que estaría las así, no. presidenciales. No, sería, pues, como dicen luego, sería pedir mucho, ¿no? Sí. No, ¿Qué más me puedes contar, Rubén Darío? Ya tenemos 48 minutos, 50 minutos aproximadamente platicando. Entonces, yo siento que ya tenemos suficiente tema. Ajá. Pero a lo mejor tú dices, ¿sabes qué? Esto me hubiera gustado platicarlo más. Este detalle me interesa mucho. Que me conozcan más por este tema. No sé, tu trayectoria. Ya la dijiste por Ya le dije, encimita. sí, muy encimita, pero mira, hay un tema que yo estoy así entre el tema de que, es un tema algo polémico porque se ha luchado mucho por eso, pero Ajá. regularmente cuando hablamos de familia siempre hablamos mamá, papá. Ajá. Y debemos recordar que hay grupos que han peleado mucho Ujú. por eso, para que no hagamos una distinción Ujú. de familia únicamente como mamá y Heteroparental, papá. ajá. Ándale. Heteronormativos, algo así. Sí, Ajá. dícese del punto clave. Ujú. Y que regularmente no acuden ante un juez familiar, no van. Ujú. No van porque todavía ellos, a pesar de que están luchando para que se les reconozcan sus derechos, que ya se les han reconocido bastantes y que mucha gente tuvo que recurrir al 107 del juicio de amparo Ajá. para que se les reconocieran esos derechos. Tan es así que antes personas del mismo sexo no podían contraer matrimonio. ¿Recuerdas? Sí, sí, Entonces, sí. mediante el juicio de amparo, pues se logró que ya pudieran contraer matrimonio. Tan es así que se tuvo que quitar del código de familia esa partecita donde decía Papá, que el no. matrimonio era la unión de dos personas de diferentes sexos. Ok. Ya se quitó, ahora dice el matrimonio es la unión de dos personas. Ok. Ya no habla nada del sexo, igual pueden ser hombre y hombre, mujer, mujer, o Lo que como, sea, eso como puede ser, ellos ajá. quieran, ¿no? Sí. Pero que hacer su unión de familia. Entonces, ya tiene más reconocidos derechos y prácticamente no he visto yo mucho que acudir ante un juez familiar porque esas personas tienen conflicto, claro, por eso sí que tienen su derecho de adoptar hijos. Ujú. ¿Tienen ese derecho de adoptar hijos y lo hacen? Sí.
Entonces, estas personas, quiero pensar que cuando tienen algún problema que se separan, pues quiero pensar que a lo mejor sí son muy maduras y los arreglan de la mejor manera. O a lo mejor también dicen, ¿para qué voy a acudir ante un juez? Me van a poner muchas trabas porque todavía no está legislado por completo, Tengo que ir porque al todavía amparo, no mis sé qué. derechos no están bien reconocidos. A lo mejor ni me van a aceptar la demanda, me voy a tener que ir al amparo para que me lo reconozcan. Pero pues no, ahí están sus derechos y al momento que se integra una familia es con los mismos derechos que tiene cualquier integración de familia, como siempre lo conocemos, hombre-mujer, o sea, son los mismos y regularmente no acuden, Ujú. o sea, no van. Y es, yo creo, un tema así como bien importante decirle a ese grupo de personas, oye, ahí está un juez familiar, tienes problemas, acude con él, tienes problemas con tu pareja, pues acude con él. Ya. Ahí también Ajá. hay justicia y que no la vemos, que muchas veces esos tipos de personas llegan Ujú. y que a lo mejor por desconocimiento o no sé, no llegan. Va. Con eso, Rubén. La neta, con ese tema ya podemos cerrar la entrevista, la plática. Se me hizo bastante Y vota interesante. 107. Y vota 107. No, yo no puedo hacer eso. Yo por quién voy a votar. ¿Cuántos son? No No, quiero que me digas ahorita. sí, acá no. Hasta el día 2 me dice. Ajá.